Mis saludos, queridos amigos. Estoy muy contento de poder estar con ustedes una vez más para estudiar juntos la lección de escuela sabática. En esta ocasión, el fundamento del gobierno de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, leemos un pasaje que nos dice: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya hemos tratado en otras lecciones que el dragón representa a Satanás. Y Satanás, a través de todos los elementos que él ha usado a lo largo de la historia, ha tenido el propósito de perseguir y destruir a los santos del Altísimo. Y estamos viviendo en un tiempo en que ese espíritu satánico se ha de despertar una vez más, y esas grandes persecuciones volverán a revivir tal cual ocurrió en el pasado. La Biblia nos enseña que el motivo por el cual Satanás persigue al pueblo de Dios es por el odio acérrimo que él tiene a Jesús y a su santa ley, especialmente en lo que se relaciona al sábado. El sábado es el verdadero día de reposo, tal como la Biblia lo enseña. Y cuando Cristo creó el sábado, lo hizo también con el propósito de contestarle a Satanás en cuanto a sus pretensiones del querer usurpar el lugar que le corresponde al Hijo de Dios y de convertirse también en creador, algo que le está totalmente prohibido y vedado porque él mismo es una criatura, él no es creador ni es eterno, así como lo es Jesús. Así que el sábado fue ese golpe a la nariz que le dio Jesús a Satanás, porque lo declara él como el creador de todas las cosas. Él es el único que es creador de todo. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, se nos presenta ahí el mensaje de los tres ángeles. Y el centro de ese mensaje lo constituye precisamente el sábado. Y leemos el pasaje en cuestión. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, desde el principio, el objetivo de Satanás ha sido frustrar el plan de Dios para con la humanidad. Ha sido frustrar la adoración a Dios y socavar la ley divina. Toda la pelea que ha existido entre el bien y el mal durante todos los siglos se debe precisamente a la adoración. ¿A quién vamos a adorar? Las batallas se han librado en ese campo. De manera que en este primer mensaje del primer ángel, el llamado es adorar al único y verdadero Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de esto, pues inmediatamente nuestra mente va al Edén, va allá al principio, en el Génesis capítulo 1, cuando Dios creó todas las cosas y descansó el séptimo día y lo colocó en un sitial de honor como monumento a la creación. De manera que el sábado, por lo tanto, se encuentra en este mensaje, el mensaje de los tres ángeles que predican al mundo tres puntos importantes: la adoración a Dios, porque ha llegado la hora del juicio; la gran caída de Babilonia, y vamos a explicar lo que significa esto, así como finalmente a tomar la decisión de a quién vamos a adorar, si al Dios que creó los cielos y la tierra, o adorar a la bestia con sus respectivas consecuencias. Siguiendo con el curso de la lección, en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19, ¿qué indican estos versículos que había en el arca del pacto, en el lugar santísimo del santuario? Apocalipsis 11 y 19 nos dice que y el templo de Dios fue abierto en el cielo,
y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estos eventos que se presentan en este pasaje ocurren cuando Cristo concluye su obra sacerdotal en el santuario celestial, específicamente hablando en el lugar santísimo. Por eso Juan, cuando tiene esta visión, ve el lugar santísimo abierto, el velo se había descorrido y aparece en ese lugar el arca que llamamos también el arca del pacto. Los eventos que ocurren de relámpagos, voces, truenos, terremotos, nos recuerdan siempre lo que ocurrió también en el monte Sinaí cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Esas tablas fueron entregadas así, rodeadas de todos esos eventos, adornadas con todos esos tipos de eventos que aparecen aquí también. En Éxodo 25, versículos 16 y también el capítulo 31 y versículo 18, leemos que en ese tiempo, cuando Dios le dio las tablas a Moisés, le dio una orden específica. Dice el pasaje, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que dentro del arca, en el corazón del arca, se encontraban las tablas de la ley, las 2 tablas que tenían los 10 principios y que conforman precisamente el asiento del trono de Dios. Son el fundamento del trono de Dios. En el día de la expiación había una ceremonia muy especial. Era un día de juicio y a todo Israel se le ordenaba venir delante de la presencia de Dios, desde el más pequeño hasta el más adulto. Todos debían hacer abstención completa de alimento, abstenerse de trabajar y debían venir con espíritu de contrición delante de Dios, confesando sus pecados para ser limpiados de toda contaminación. Era el único día que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo para asperjar la sangre que purificaría el santuario sobre el propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca. Por encima de esa tapa había una luz misteriosa que era la Santa Chequiná, símbolo de la presencia de Dios. Y debajo, dentro del arca, se encontraban las tablas de la ley. Una figura muy ilustrativa de lo que ocurre precisamente cuando el pecador se acerca al Señor. Dios Padre, el Ser Supremo, exige el cumplimiento de la ley. La paga del pecado es muerte. Pero por encima de eso se encuentra el propiciatorio, que simboliza a Cristo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados, dice en 1 Juan capítulo 2 y versículo 2. Y también dentro del arca se encuentra la ley que exige del pecador finalmente la muerte. Entonces Cristo ofrece su sangre para que el pecador sea limpiado y quede justificado delante del Padre. Esa es la función que especifica esa tapa, el propiciatorio, que se encontraba cubriendo precisamente el arca. Elena de White, en el conflicto de los siglos, nos dice que en el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Así que los primeros creyentes adventistas estudiaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario. Recordemos que ellos quedaron bastante frustrados cuando pasó el 22 de octubre de 1844 y Cristo no vino. Así que comenzaron a estudiar otra vez las escrituras. Se sumergieron en el libro de Hebreos. Encontraron que Cristo no había venido a la tierra, sino que Cristo, lo que habría entrado a la segunda parte del santuario, había pasado al lugar santísimo para comenzar la segunda fase de su ministerio en favor del pueblo de Dios. Cristo habría de comenzar en esos momentos su intercesión diaria y que conocemos como la purificación del santuario, de acuerdo a lo que enseña Daniel 8:14, o el juicio investigador que está ocurriendo en el cielo. Y la base de ese juicio es precisamente la ley, porque todos, como dice Santiago, seremos juzgados por la ley de libertad.
Muchos alegan de que la ley de Dios no hay que guardarla porque fue clavada en la cruz. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Por ejemplo, cuando vamos a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, encontramos las palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En estos pasajes, Cristo fue enfático al declarar de que su propósito no era en ningún sentido echar a un lado la ley de Dios. Todo lo contrario, él había venido a establecer los principios de la ley de Dios. ¿Por qué razón? Tal como dice Salmo 111, versículos 7 y 8, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. La ley es eterna. Así como Dios es eterno, así la es también su santa ley. Salomón, en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, declara: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por lo tanto, los adventistas del séptimo día siguen los pasos de los reformadores protestantes que defendieron la santidad de la ley de Dios y que enseñaron así también a sus congregaciones. Veamos, por ejemplo, una de las declaraciones importantes de uno de esos reformadores, que fue John Wesley. John Wesley declaró lo siguiente: la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionadas con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como el testigo en los cielos. Es nuestro testigo. La ley es el fundamento del gobierno de Dios. La ley rige la conducta de aquellos que se acercan a Dios. Por lo tanto, es una ley que no puede ser abolida. Una ley que es ilimitada de un país sin leyes, es un país que vive en una completa y total anarquía. Pero en el reino de Dios, querido amigo, todo es en orden. El orden es la primera ley del cielo. Por lo tanto, tiene que haber leyes que mantengan ese orden, así como ocurre en las naciones y en los pueblos. ¿Qué nos dicen estos versículos que vamos a presentar ahora sobre la relación entre la ley de Dios y el carácter de Dios? Veamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por su parte, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 12 nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Son características de Dios, tal cual nos presenta Moisés en el Éxodo. Y pasando a Salmos 19, versículos 7 y 8, nos dice allí el salmista que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todos estos textos nos hablan precisamente de las características de la ley de Dios, pero nos hablan también de la relación que existe entre Dios y su ley. En otras palabras, todas las cualidades que vemos en Dios lo vemos también en su santa ley. Por eso es que la ley es un trasunto del carácter de Dios. Ambos se conjugan perfectamente. Abolir la ley, por lo tanto, sería algo así como abolir a Dios también. Y eso es totalmente imposible, porque Dios es eterno y no puede ser eliminado en ningún sentido.
Dios continuará existiendo por los siglos de la eternidad en una forma de lenguaje. Y así mismo también ocurre con la ley. Nadie puede dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca, en la tierra, era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo. Y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Ahora, ¿qué relación guarda el sábado con la ley? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, ya analizamos este pasaje. Nos presenta un ángel que vuela por en medio del cielo y que tiene el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. El evangelio eterno es único. No hay dos evangelios. Pablo decía, si alguno os anunciare otro evangelio que no sea el que él predicaba, sea anatema. Así que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el evangelio está allí. El evangelio es Cristo. El evangelio es la verdad de Dios para este mundo. De manera que ese evangelio debe ser predicado y dentro de las cosas que componen el evangelio de Dios está el creacionismo bíblico. Dios creó este mundo en 6 días literales y el sábado descansó, bendijo y santificó el día de reposo para entregarlo al hombre y que fuera una bendición para todos nosotros. Génesis 2, 1 al 3 nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. Es por eso que cuando Dios escribe los mandamientos de su santa ley, especialmente la primera tabla, refiriéndose al cuarto mandamiento, él fue muy específico en decirle al pueblo y a decirnos a todos nosotros, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día, el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dentro de los 10 mandamientos, el sábado ocupa el centro. Es el único mandamiento que tiene específicamente detalladas todas las características que corresponden al sello de Dios, que corresponden al creador del universo. Nos dice que Dios es el creador. Nos menciona también que Dios creó cielos y tierra, que es su dominio. Y también nos habla de que Él es Dios. Por lo tanto, nos está hablando aquí de 3 cosas importantes. Nos presenta su nombre, nos presenta cuál es el dominio que Él ejerce, cielos y tierra, y nos presenta también cuál es su función. Él es creador de todas las cosas. La creación habla de nuestro valor a la vista de Dios. No estamos solos en el universo. No somos una partícula de polvo cósmico ni un accidente genético. No somos una isla. No, formamos parte de toda una maravillosa creación. Esa hipótesis científica común de los orígenes de la vida no tiene ningún fundamento de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. No venimos de batracios, no venimos de ninguna especie inferior. Nosotros fuimos creados maravillosamente a imagen de Dios, a su semejanza. Por lo tanto, tenemos un origen digno, un origen que es divino. Ahora bien, dentro del mensaje de los 3 ángeles se encuentra el segundo mensaje que nos habla de la marca de la bestia. Y vuelvo a leer el pasaje, Apocalipsis 12, versículos 12 al 17. Hay una exclamación, hay un ay que aparece allí, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Te pregunto, ¿cómo revelan estos pasajes la ira de Satanás? Y otra pregunta más, ¿por qué el diablo está tan enojado con el pueblo de Dios del tiempo del fin? Aquí tú ves que el diablo ha desatado una gran persecución contra el pueblo de Dios. Esta exclamación, ay, de los moradores de la tierra, nos deja entrever que el odio de Satanás contra el pueblo de Dios es irreconciliable. Y Satanás se ha empeñado en destruir al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Ese ha sido el propósito de Satanás. Mira la historia del Antiguo Testamento, cómo él quiso destruir desde el Edén al hombre y después al pueblo de Dios. Mira la historia a través de los siglos del medioevo, cómo Satanás también quiso destruir a todos los fieles que adoraban a Dios con un corazón sincero y en espíritu y en verdad. Y ahora pareciera ser que las cosas están calmadas, pero te repito, hay que tener en cuenta que la última parte, el versículo 17, se va a cumplir. Porque el dragón, que es el diablo y Satanás, se llenó de ira y se va a hacer guerra contra el resto, entiéndase, el remanente de la descendencia de la mujer. Está hablando del último tiempo. Está hablando de la iglesia que viva en los últimos días. Y estamos precisamente en los últimos días de este mundo. Por lo tanto, el espíritu de persecución se va a encender una vez más. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Sencillamente cuando la iglesia vuelva a experimentar la unción espiritual que recibió la iglesia apostólica y comiencen a vivir la vida cristiana en amor, unidos todos, sirviendo al Señor y predicando el evangelio, el espíritu de persecución volverá a reavivarse y finalmente veremos todas esas cosas que predice aquí este pasaje. En Daniel 7 se nos muestra una bestia que sube del mar. Hay un pequeño error ahí en la lección que tú ves que dice que sube de la tierra, pero no es así. Si lees bien lo que dice Daniel en el capítulo 7, dice que estas cuatro bestias, está hablando de los cuatro imperios mundiales y la cuarta bestia se refiere precisamente a Roma en sus dos fases, Roma pagana y Roma papal, suben del mar. De manera que hay un pequeño error ahí, pero bueno, eso no es tan importante. El hecho es que esta bestia que sube del mar simboliza al cuerno pequeño también, que es la segunda fase de la bestia o de Roma, que es la fase papal. Esto en Apocalipsis 13 aparece representado también como una bestia que sube del mar, que es la primera bestia de Apocalipsis 13. Y el cuerno pequeño tuvo una función específica en el pasado que fue perseguir a los santos del Altísimo. Daniel 7:25 dice que hablaría palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en mudar los tiempos y la ley, y Dios le entregaría en su mano tiempos y la mitad de un tiempo que hemos estudiado ya en las lecciones pasadas, que se trata de los 1260 años de persecución papal. Hablar palabras contra el Altísimo significa hacer, dictar, enseñar doctrinas falsas, levantarse contra lo que está establecido en la palabra de Dios. Y sabemos que Roma papal ha hecho eso hasta la saciedad. A los santos del Altísimo quebrantaría las grandes persecuciones que Roma, en nombre del cristianismo, hizo contra los cristianos fieles que no estaban dispuestos a seguir sus dictámenes. Y pensar en mudar los tiempos y la ley, pues ahí tiene el cambio que hubo desde el sábado para el domingo, cuando ellos cambiaron la adoración del sábado y la transfirieron al domingo, que ellos mismos reconocen no tienen autoridad para hacerlo, porque la Biblia no da autoridad a nadie a quitar ni poner, a expensas de que sufra finalmente las calamidades y las plagas que están descritas en el libro. Así que este atentado contra la ley de Dios perpetrado por la iglesia romana, que no tiene en ningún sentido apoyo a las escrituras, es una de las cosas que se enseñó después a todas las demás iglesias, las iglesias que derivando de la reforma mantuvieron el domingo como el día de reposo y el día que guardan la mayor parte de los cristianos, no por mandamiento divino, sino por institución papal. Por eso es que es importante que nuestros hermanos evangélicos puedan entender esto. El único día establecido por la palabra de Dios que debe ser guardado es el séptimo día, que corresponde al sábado, el día santo de la creación de Dios. Pero el domingo no. El domingo las escrituras no tienen ningún texto que apoye ese cambio. Los mismos católicos
lo consideran así, el catecismo católico, usted puede leer allí que ellos mismos declaran de que fue la iglesia la que cambió la observancia del sábado para el domingo. Por lo tanto, si tú guardas el domingo, no estás guardando una institución divina, estás guardando una institución humana impuesta por un poder humano, pseudo religioso, apóstata, y por esa razón no estás obedeciendo la ley de Dios como debe ser hecho. Por eso es que el mensaje de los tres ángeles alerta a toda la tierra a adorar al Dios verdadero, teniendo en cuenta que la ley de Dios, que es el fundamento del trono de Dios, tiene como centro el sábado, que rememora la creación, rememora aquel evento tan importante. Por eso el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, es importante que sea predicado a todo el mundo. Y dentro de ese mensaje está el llamado a temer a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio y debemos adorar a Dios sobre todas las cosas. Y pasando al segundo ángel, él declara, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. ¿Qué es lo que representa Babilonia? Babilonia representa confusión, Babilonia representa apostasía, tal como ocurrió en la Babel literal, así ha de ocurrir también. Así que ese nombre es tomado como un símbolo para reflejar la gran confusión que existe en las iglesias cristianas, que se han separado del mandamiento bíblico, se han separado de la verdad bíblica y están enseñando doctrinas falsas, insuflados por su majestad romana. Esa es la situación. Por eso la caída de Babilonia no representa otra cosa, sino que es la caída total de un sistema religioso apóstata que viene cayendo hace tiempo, pero que finalmente, cuando impongan la ley dominical como algo obligatorio que observar, será la caída total de ese sistema falso de adoración. Ahora, cada persona del planeta en estos momentos, cuando ya ocurra la firma de la ley dominical en este país, los Estados Unidos de América, y se forme la imagen de la bestia. Y déjame explicarte qué cosa es la imagen de la bestia. Roma pagana, unida con la Roma papal, formaron en aquel entonces una imagen. Roma pagana era el poder político, pero la Roma papal era poder religioso. La Roma papal se une con el poder político para tener fuerza, para tener poder, para poder dominar, para imponer leyes. Y eso será lo mismo que va a ocurrir en nuestro tiempo. Cuando el cristianismo apóstata de este país, los Estados Unidos de América, eso es lo que nos presenta Apocalipsis 13, en la segunda bestia que sube de la tierra. Esta bestia sí sube de la tierra. Esa bestia que representa a los Estados Unidos de América se une con el cristianismo apóstata de este país o viceversa y se forma la imagen de la bestia. O sea, la imagen de la bestia es sencillamente una reproducción de la unión de la Roma papal con el Imperio Romano. Y esta imagen de la bestia sencillamente es la unión del cristianismo apóstata con el poder civil, que es el gobierno de los Estados Unidos de América. Ahí se forma la imagen de la bestia con la finalidad de imponer leyes. Y una de las leyes que va a imponer es la observancia del domingo como día de reposo. Así que cuando ocurra esto, entonces habrá que decidir a quién vas a adorar. Si vas a adorar al Dios del cielo, al Dios que creó los cielos y la tierra, o vas a adorar a la bestia para recibir la marca de la bestia en tu mano o en tu frente, como presenta también Apocalipsis. Pero bien, no me quiero adelantar porque estos son temas que se van a ir desarrollando. Y lo que voy a citar, el último pasaje de este estudio, Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En este último tiempo habrá un pueblo que es el remanente de Dios, que tiene características distintivas. En primer lugar, es el pueblo que aguarda con paciencia la venida de Jesús. En segundo lugar, guarda los mandamientos de Dios, todos los mandamientos, sin excluir ninguno, tal cual fueron dados en el Sinaí por Dios a Moisés, sin mutilación. Y tienen la fe de Jesús, que es el testimonio de Cristo o el espíritu de la profecía. Estas tres características fundamentales son el sello distintivo, la identidad de este pueblo que conforma el remanente. Y yo te pregunto, ¿perteneces tú al remanente de Dios?
Es importante tomar parte del remanente de Dios. Verdaderamente vendrán momentos difíciles, habrá pruebas, habrá grandes persecuciones, pero los que se mantengan fieles al deber y a la justicia llegarán finalmente a ser aceptados por el Señor en su reino y viviremos con Cristo por toda la eternidad. Termino con esta declaración del Espíritu de Profecía, donde se nos dice que los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, quienes honestamente creen que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad ante él. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea iluminado con respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres entonces rechacen la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, entiéndase, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante la gente y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Todavía el mundo no ha recibido la marca de la bestia porque todavía no se ha impuesto el domingo como día obligatorio de reposo. Pero esto está en camino. Eso se está cociendo ya en la olla. En cualquier momento nos vamos a levantar un día con la ley dominical ya firmada. Por lo tanto, debemos estar preparados, debemos estar consagrados al Señor, debemos estudiar la Biblia profundamente, debemos ser obedientes a los principios de la ley de Dios y tomar partido por los que pertenecen al remanente. Aléjate de todo lo que sea ideas humanas, conceptos humanos, enseñanzas humanos y sigue solamente el mandamiento bíblico. Sigue la enseñanza bíblica tal cual en su pureza fue dada por Dios a través de los profetas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ese es mi deseo y esa es oración y espero que podamos reunirnos nuevamente para el siguiente estudio de la lección de la escuela sabática. Hasta luego.